Jóvenes, bienvenidos a la unidad 1, clase 1 de la materia de farmacología. Hoy vamos a estar tratando el tema de generalidades de la materia. La farmacología es la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, sus orígenes o de dónde provienen, su síntesis o preparación, sean de origen natural o no, sus propiedades físicas y químicas, mediante herramientas de la química orgánica, analítica y teórica. Todas sus acciones desde lo molecular hasta el organismo completo. Fisiología, biología celular, biología molecular, su manera de situarse y moverse en el organismo, sus formas de administración, sus indicaciones terapéuticas, sus usos y acciones tóxicas. La farmacología es la aplicación en el paciente de todos estos conocimientos. Es el estudio de las aplicaciones benéficas de los agentes químicos para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o procesos fisiológicos indeseados. El principal objetivo de la farmacología es beneficiar al individuo, ya sea mejorándolo o previniendo alguna posible enfermedad, lo cual se logra con un conocimiento acabado de los efectos que producen los fármacos, cómo actúan en la patología del paciente y qué problemas puede provocar su consumo. El desarrollo de la química, la fisiología y la bioquímica han permitido aislar productos activos de fuentes naturales, diseñar y sintetizar nuevos compuestos, analizar sus efectos en los organismos vivos y conocer los procesos que siguen en el interior del organismo. Esto ha significado un gran desarrollo en la producción de fármacos con actividad terapéutica. La actividad biológica de los fármacos trae consigo el riesgo de la toxicidad. No hay ningún fármaco que no la posea en mayor o en menor grado. La farmacología se ocupa de varias áreas de estudio. Por ejemplo, el estudio del fármaco en sí mismo, su origen, síntesis, estructura química, propiedades físico-químicas, presentación farmacéutica, entre otras. Es la primera área de interés de la farmacología, su punto de partida. Tenemos también el estudio de la interacción del fármaco con los organismos vivos, desde las acciones moleculares y celulares hasta el efecto en los organismos completos, es decir, lo que el fármaco le hace al organismo, que es el campo que estudia la farmacodinámica, hasta el análisis de lo que el organismo le hace al fármaco, que constituye la farmacocinética y que ya las estudiaremos más adelante detenidamente. Por su parte, la farmacología clínica, que es aquella que se encarga del estudio de las propiedades y efectos de los fármacos en individuos sanos y enfermos. Para ello reúne los estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, de eficacia, de potencia, de reacciones adversas y de farmacovigilancia. La farmacoterapéutica, que es aquella que investiga el uso médico de los fármacos para tratar o prevenir enfermedades. Para ello relaciona el mecanismo de acción, es decir, la farmacodinámica, con el evento fisiopatológico que se desea modificar. Cuantifica los beneficios y riesgos del uso del fármaco y establece las pautas de uso racional y los esquemas de dosificación de los medicamentos. En este aspecto, no se debe olvidar que no se debe tomar esto como una receta de cocina, porque existe gran variabilidad en la respuesta entre distintos individuos. La farmacoepidemiología, que es aquella que estudia los efectos beneficiosos o perjudiciales de los fármacos en distintas poblaciones. La farmacoeconomía es el área más difícil de manejar porque a veces puede ir en contra de la opinión tanto de médicos como de usuarios. Estudia el impacto del costo del medicamento en relación con el costo de la enfermedad desde el punto de vista individual y social, lo que significa que también analiza el costo de desarrollar, elaborar y promover el medicamento. Farmacia vendría a derivarse del griego pharmakeia, que quiere decir uso de las medicinas.
El concepto refiere a la ciencia dedicada a la preparación y a la combinación de productos que sirven para mantener o recuperar la salud. Nosotros también conocemos como farmacia a la profesión que consiste en dicha actividad y al lugar donde trabaja el profesional especializado en estas cuestiones, el farmacéutico. En este último sentido, hay que decir que una farmacia es un establecimiento dedicado a la elaboración, el almacenamiento y la venta de medicamentos y otros productos medicinales. En la actualidad, a diferencia de lo que ocurría en siglos anteriores, la fabricación de los medicamentos corresponde a laboratorios de la industria farmacéutica. Los farmacéuticos, de todos modos, trabajan en la investigación de las preparaciones y las suministran. La expresión atención farmacéutica alude a la prevención y la resolución de problemas vinculados a los medicamentos para que el paciente logre recuperar, conservar o mejorar su calidad de vida. En una farmacia que atiende al público, el farmacéutico debe aconsejar a la gente o, en su caso, a cualquier cliente, realizar la dispensación de los medicamentos recetados por los médicos y desarrollar un segundo fármaco terapéutico. La farmacognosia pudo darse gracias a que el ser humano, desde su origen, tuvo que aprender a cazar, vestirse y curarse para buscar su bienestar. Se practicaba de manera empírica y a base de prueba y error, seleccionando vegetales o animales que tenían la propiedad de sanar o mitigar el dolor, o también descubriendo que algunas sustancias eran tóxicas y podían producir alucinaciones o incluso la muerte, como las sustancias derivadas de plantas o animales ponzoñosos que se empleaban para la caza de otros animales. Es por eso que estos fenómenos aparentemente inexplicables para ellos sobre el poder curar o matar de esas sustancias fueron asociadas con las nacientes creencias mágico-religiosas que ya debían estar relacionadas o desarrolladas para aquellos tiempos. Con el paso de los años y el cambio de las tribus nómadas a sedentarias, estos conocimientos se consolidaron y la jerarquización de labores permitió que algunos integrantes del grupo comenzaran a especializarse en el manejo y utilización de plantas, animales y minerales con fines curativos. Todo ello proporcionó una mezcla entre magia, religión y una creciente ciencia médica, que quedó en manos del llamado chamán, conocedor de las propiedades curativas de las plantas. Muchos de estos conocimientos fueron pasando verbalmente de una generación a otra, hasta consolidarse como una materia de estudio con la finalidad de mantener el bienestar del ser humano y obtener materias primas naturales que le proporcionan una mejor calidad de vida. Es aquí donde inicia de manera primitiva el progreso de la farmacología hasta llegar a nuestros días como una ciencia consolidada. Así, diferentes civilizaciones desarrolladas de Asia, África, Europa y América mostraron su conocimiento sobre el uso y manejo de los recursos naturales. Todos estos hechos influyeron en el avance de la farmacognosia, la farmacología, la farmacia y la medicina. Hoy en día las áreas de la investigación farmacognóstica continúan ampliándose y ya se incluyen los aspectos de la biología celular y molecular en relación con productos naturales, etnobotánica, la fitoterapia y fitoquímica, entre otros. El estudio sistémico de los remedios herbales, es decir, aquellos provenientes de hierbas o de plantas, ofrece un área nueva y atractiva de la investigación de la farmacognosia, que va desde la investigación de los principios biológicamente activos de fitomedicamentos, es decir, aquellos derivados de plantas, su mecanismo de acción y las posibles interacciones entre medicamentos, control de calidad, así como la participación en ensayos clínicos. La palabra en sí, farmacognosia, proviene del griego fármaco, que provenía de fármaco, que a su vez significa medicamento, fármaco, remedio, y gnosis, que significa conocimiento, es decir, era el conocimiento de los fármacos. Dicho término fue empleado por primera vez por el alemán Aenotheus Seidel
en 1815 en su publicación titulada Analecta Pharmacognóstica, quien la define como la ciencia que se ocupa del estudio de las drogas y las sustancias medicamentosas de origen natural, vegetal, microbiano, tales como hongos y bacterias, y de manera general animales. Con respecto a la posología, esta noción se utiliza para aludir al modo de dosificar un fármaco. El término también refiere al área de la farmacología centrada en la dosis en que tienen que suministrarse los medicamentos. Cabe recordar que un medicamento fármaco es una sustancia que al ser administrada a un organismo permite aplacar, curar o prevenir una enfermedad o revertir sus secuelas. Para que el medicamento alcance el resultado buscado, debe ser administrado en su medida justa, ya que si lo administran en una cantidad inferior o superior, no tendrá efecto e incluso puede provocar daños o hasta la muerte. La posología en este marco se vincula a la forma adecuada de suministrar estos principios activos. Esta materia también se encarga del estudio del funcionamiento de los principios activos y la relación entre la dosis y el estado físico y fisiológico del paciente. Con respecto al estado físico del paciente, uno de los datos más relevantes es su peso en relación con su estatura y su edad. Este último dato forma parte del estado fisiológico junto con el sexo y la especie. No olvidemos que los fármacos se elaboran para seres humanos y animales y que muchas veces su administración, pasando por alto este parámetro, puede ser fatal. Por ejemplo, un calmante para caballos no debería ser ingerido por una persona. El tipo de presentación del fármaco es otra cuestión estudiada por la posología. Los medicamentos pueden comercializarse en cápsulas, comprimidos, gotas, en líquidos de manera inyectable, supositorios o de distintas otras presentaciones. Es importante tener en cuenta que además de la cantidad del remedio, la posología también define el intervalo de tiempo entre una administración y la siguiente. No alcanza con indicar 10 miligramos de un fármaco. Es indispensable establecer cada cuánto el paciente tiene que recibir esa dosis. De igual manera, la duración del tratamiento también forma parte de la pauta posológica. La propagación de la dosis con la cantidad de fármaco y el intervalo entre cada administración tiene que completar la extensión del proceso. La posología en definitiva indica cuántos miligramos de medicamento debe ingerir o recibir el individuo cada qué cantidad de horas y durante cuántos días. Además de los criterios expuestos hasta el momento, la posología exige el conocimiento de la dosis del principio activo o la sal activo que debe indicarse de acuerdo al peso del paciente. También es de gran importancia la causa de la enfermedad, ya que en algunos casos este factor determina que se administre un fármaco u otro, en especial si debe atacarse directa o indirectamente.